Buenos días, muy buenos días tengan todos. Bienvenidos al servicio de adoración de la Iglesia Presbiteriana Evangélica Mayagüez. Les saluda a su pastor Abraham Montes Vélez. Antes de comenzar, queremos recordarles que luego del servicio de hoy, a las 11:30, vamos a tener nuestra reunión congregacional. También les recordamos, vamos a reanudar el ministerio de discipulado. Por favor, contáctenos para saber su disposición y deseo de participar de este tan importante ministerio. Le invitamos a que todos los miércoles se conecten con nosotros a las 10 de la mañana a través de Facebook Live, en un tiempo maravilloso para orar, interceder y reflexionar juntos en la bendita palabra de Dios. Así también agradecemos su fiel sintonía cada domingo a través de nuestro canal IPEN Online en YouTube. Agradecemos a Dios que nos llama. Sí, Dios nos llama para adorarles y acompañados ser edificados e instruidos para alcanzar a otros y juntos proclamar que Jesucristo es el Señor. Adoremos en espíritu y en verdad. Comencemos el servicio de adoración a nuestro Dios con la salutación. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonemos el cántico de meditación, Sendas Dios hará. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no
Continuemos magnificando el nombre del Señor con el llamamiento a la adoración. Lo haremos de manera alterna. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Todos. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Vayamos a Dios en oración de alabanza. Oremos. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Desde el principio y hasta el fin tú eres Dios, el único digno de nuestra alabanza y adoración. Como pueblo tuyo, queremos adorarte en espíritu y en verdad. Quita de nuestra mente y corazón todo aquello que pueda interrumpir una perfecta comunión contigo. Déjanos sentir el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Con alabanza y gratitud en nuestros corazones, cantemos el himno Por fe en Cristo el Redentor. Por fe en Cristo el Redentor se salva hoy el pecador, aunque sin merecer perdón recibe plena salvación. Oh, gracia excelsa del amor, que Dios perdone al pecador, si quiere presto confesar sus culpas y en Jesús confiar, encontrará la salvación, pues Él logró la redención. La vida antigua ya pasó y todo en nuevo se tornó, y aunque nada tenga aquí, herencia eterna tiene aquí. Oh, gracia excelsa del amor, que Dios perdone al pecador, si quiere presto confesar sus culpas y en Jesús confiar, encontrará la salvación, pues Él logró la redención. Aquí cual peregrino es, mansión allá tendrá después, arriba en gloria con Jesús, quien redimióle en la cruz. Oh, gracia excelsa del amor, que Dios perdone al pecador, si quiere presto confesar sus culpas y en Jesús confiar, encontrará la salvación, pues Él logró la redención. Reconociendo nuestras transgresiones, vayamos al Padre en confesión personal de pecados.
Las palabras de seguridad de perdón las encontramos en la carta a los Efesios, capítulo 1, verso 7, y dice así la bendita palabra de Dios: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Está hablando de Cristo el Señor, que por Él, por su muerte, pagó por todos nuestros pecados, los pecados pasados, los presentes y los que están en el futuro. Todos fueron pagados y cancelados por la sangre de Cristo. Dios, que es rico en misericordia, nos ha dado a sus hijos su gracia, y en Cristo Jesús somos perdonados. Amén. Continuamos adorando a Dios. El ofertorio es una expresión de gratitud, es un acto solemne. Queremos traer nuestras ofrendas a Dios, nuestros diezmos, también nuestra gratitud, y damos gracias a Dios por todos sus favores y misericordias, y gracias a Dios porque nos da el deseo, pone en nosotros el deseo de dar con alegría, dar para el Señor. Vengamos, traigamos nuestras ofrendas delante de Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, Santo. Amados en el Señor, les invito a orar. Vamos delante del Señor en oración. Dios, creador del cielo y de la tierra, Dios amante, gracias porque en esta mañana te estamos adorando, te estamos bendiciendo. Queremos, Señor, pedir en esta hora una bendición para las ofrendas que hemos traído con gozo, con alegría y con gratitud. Te pedimos, oh Dios, que las bendigas, conságralas, Señor, para que sean bien usadas. Oramos para que nos dé sabiduría para administrarla correctamente. Oramos en esta mañana hermosa, dándote gracias por las bendiciones que nos das cada día y por beneficios particulares, especiales, que nos das, oh Dios, de tu pródiga mano. Gracias por las personas que han cumplido años, aniversarios de boda. Bendíceles, Señor. Guárdales, Señor. Suple a sus necesidades, Señor. Y te damos gracias porque en este momento, cuando presentamos nuestras ofrendas, tú pones en nuestros corazones el deseo de dar para ti, para la mayor gloria de tu nombre. Presentamos nuestras vidas, Señor. Acéptalas como una ofrenda de olor fragante delante de tu presencia. Por los méritos de Jesucristo el Señor oramos. Amén.
Vamos al Padre en oración de iluminación. Amado Padre Celestial, ante ti vamos en este momento pidiéndote que nos prepares nuestras mentes y corazones para recibir tu palabra en esta mañana que será leída y expuesta. Bendice al siervo que tú escogiste para proclamar la misma y que sea de bendición para cada uno de nosotros. En tu nombre hemos orado. Amén. La lectura de las Sagradas Escrituras la encontramos en Romanos capítulo 3, versos del 21 al 28. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Esto es palabra de Dios. Meditamos en la oración congregacional cantada Muestra a Cristo. Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Tu palabra siembra en mí, su fruto haz crecer. Haz que pueda escuchar, guíame en tu verdad. Muestra a Cristo, muestra a Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen Cristo es Señor. Nos preparamos para escuchar atentamente la proclamación de la palabra en labios del anciano Will Rodríguez, la fe, confianza plena. Estás haciendo ecoturismo, muy de moda en estos días. De pronto llegas a un precipicio muy profundo, más de 500 pies, y hay un estrecho puente colgante por donde puede pasar una persona a la vez en una sola dirección. Te da terror el solo hecho de pensar que tienes que pasar por ahí. Veamos cómo funciona la fe salvadora. Puedes ver el puente. Sabes que está ahí. Ves personas pasando por el mismo. Tienes el conocimiento.
Hablas con personas que acaban de llegar del otro lado y estás de acuerdo en que pasaron caminando sobre ese puente. Tienes el consentimiento. Solo te falta confiar, o sea, poner en acción el conocimiento y el consentimiento. Pasar por el puente. Oremos. Señor y Padre, te glorificamos y te damos gracias por ser Dios, Rey soberano. Te pido perdón por mi infidelidad y agradezco tu fidelidad eterna, no a mí, sino a tus promesas en las cuales confío por Cristo. Que la palabra leída y esta meditación solo sirva para glorificarte y que a través de ella tu pueblo sea edificado. En el nombre de Jesús. Amén. Durante nuestra reflexión de hoy hablaremos de varios tipos de fe. Fe para sobrevivir y fe para vivir y vivir eternamente con Dios en el cielo. Comencemos. La fe es una de las palabras más pequeñas que hay en la Biblia y para todos los efectos en nuestro vocabulario, solo 2 letras. Pero ¿cuánto se usa? Decimos, ten fe, todo saldrá bien. No te preocupes, la fe mueve montañas. Otros dicen, ora con fe y Dios obrará. También, pero ante todo no perdamos la fe. Esta tormenta tomará otro rumbo. Y así podríamos estar un buen rato mencionando frases similares de creyentes y no creyentes. Veamos algunas definiciones de fe. Primero en el ámbito secular, la que se usa comúnmente entre las personas en general. Y luego vamos a ver la definición que nos da la Biblia. En el diccionario de la Real Academia Española encontramos las siguientes definiciones para la palabra fe. Primero, conjunto de creencias de una religión. Por ejemplo, ellos profesan la fe cristiana. Otra, conjunto de creencias de alguien, de un grupo o de una multitud de personas. Una tercera, confianza, buen concepto que se tiene de alguien o de algo. Por ejemplo, yo tengo fe en el médico. Una cuarta, creencia que se da a algo por la autoridad de quien lo dice o por la fama pública. Por ejemplo, yo tengo fe en lo que dice el pastor. Quinto, palabra que se da o promesa que se hace a alguien con cierta solemnidad o publicidad. Podríamos decir, yo doy fe de que eso es cierto. Hay una sexta, seguridad. Aseveración de que algo es cierto. Por ejemplo, el testigo da fe. Y una séptima, documento que certifica la verdad de algo. La fe de bautismo, fe de matrimonio. 7 definiciones para esta pequeña palabra de 2 letras. En la Biblia encontramos ejemplos de algunos de los anteriores. De hecho, como punto de aclaración, durante nuestra reflexión de hoy, estaré comparando textos bíblicos de la versión Reina Valera de 1960, que es la más comúnmente que utilizamos, y también comparándola con la traducción en lenguaje actual, que es una paráfrasis. La paráfrasis lo que hace es que nos trae un lenguaje más común para nuestro entendimiento sin cambiar el sentido de lo escrito. Así que les pido que me tengan paciencia. Veamos algunos ejemplos. En el libro de Números, capítulo 35, versículo 30, en la Biblia Reina Valera, versión del 60, encontramos lo siguiente. Dice así: cualquiera que diera muerte a alguno, por dicho de testigos morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona que muera. En la Biblia, traducción en lenguaje actual, lo dice así:
Deberá ser castigado con la muerte quien mate a otro y sea acusado por 2 o más testigos. Si lo acusa solo un testigo, no debe ser castigado con muerte. Lo acusa por hará fe, aseveración de que algo es cierto. Otro ejemplo en la Biblia de fe está en Isaías 57:11. Dice así: ¿Y de quién te asustaste y temiste, que has faltado a la fe y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento? Nos dice la traducción en lenguaje actual: ¿quiénes son esos dioses que tanto los asustan para que me sean infieles y me olviden por completo? Se traduce sean infieles por faltado a la fe. En otras palabras, de las definiciones que vimos, no había el buen concepto que se tiene de alguien o de algo. También en Habacuc 2:4 habla de la fe como confianza. Reina Valera del 60 nos dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. En la traducción en lenguaje actual nos lo dice de esta manera: esos babilonios son muy orgullosos, pero ustedes, que son humildes, vivirán porque confían en mí. O sea, fe se traduce en confían. Este, de hecho, es el punto que quiero desarrollar en esta exhortación, que fe significa confianza plena. No tenemos mucho tiempo para analizar las conversaciones de Jesús con los discípulos y las personas con las que habló. Algunos de ellos las sanó de algún mal que les aquejaba. Pero veamos algunas instancias en las que se usa la palabra fe como confianza. Por ejemplo, en Mateo 8:10, Jesús comenta: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. En la traducción en lenguaje actual nos lo dice de esta manera: Jesús se quedó admirado al escuchar la respuesta del capitán. Entonces se le dijo a la gente que lo seguía: les aseguro que en todo Israel nunca había conocido a alguien que confiara tanto en mí como este extranjero. ¿Ven? Tanta fe se traduce como confiara tanto. ¿Ustedes recuerdan el asunto de tener una fe tan pequeñita como un grano de mostaza? Veamos lo que dice Jesús. Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Volvemos a la traducción en lenguaje actual. Jesús les respondió: porque ustedes no confían en Dios. Les aseguro que si tuvieran una confianza tan pequeña como un grano de mostaza, podrían ordenarle a esta montaña que se moviera de su lugar y los obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Estos ejemplos que vimos demuestran que la palabra fe, en última instancia, es confiar. Les voy a dar un anuncio. Les recuerdo que esta y las predicaciones que hemos tenido anteriormente están en el canal de YouTube de nuestra iglesia, IPEM Online. Pueden volver y escucharlas. Por si queda algo sin entender, lo puedan escuchar de nuevo. Un anuncio gratis. Sigamos. Sobre la fe, podemos decir que hay varios tipos de fe. Ninguna mala en sí mismo, pero solo una fe que salva. Veamos. Tenemos la fe intelectual. La persona que tiene esta fe cree que lo que dice la Biblia es cierto. Está de acuerdo con todo eso, pero solo con la cabeza. Es algo intelectual.
ese conocimiento no afecta ni su corazón ni su vida. Cree en el Evangelio como hechos históricos, así como creemos en Cristóbal Colón, Eugenio María de Hostos y Bonilla y muchos otros personajes y eventos históricos. También está la fe temporal. Esta es una fe que hoy es y mañana no existe. Muchos son cristianos solo por un tiempo, normalmente en tiempos de necesidad, y luego dejan de serlo volviendo a sus malos caminos. Muchos se pierden eternamente con esta fe. Es, por ejemplo, cuando tenemos problemas, que dicho sea de paso, son problemas temporeros, que acudimos a Dios. Necesitamos un trabajo, necesitamos salud personal o para alguien cercano, que se acabe la pandemia, que no venga el huracán y muchas otras cosas más. De nuevo, asuntos temporeros, son pasajeros. Tan pronto se resuelve o pasa, nos olvidamos de Dios. De hecho, algunos, si Dios dice que no o responde de otra manera a lo que se pidió, se rebelan contra Dios. Pero este es tema para otro sermón, como diría un pastor querido, conocido nuestro. Con los anteriores tipos de fe sobrevivimos en nuestro peregrinar por este mundo. Ahora, veamos la fe que nos permite tener vida, disfrutando y descansando, confiando en las preciosas promesas de Dios que se encuentran en su palabra, pero que también nos da la vida eterna. Esta la llamamos la fe salvadora. La fe salvadora incluye 3 elementos: conocimiento, consentimiento y confianza. Muchas personas tienen los primeros 2 elementos de la fe salvadora, conocimiento y consentimiento, que se resumen en la fe intelectual o en la fe temporal. Pero solo tenemos salvación, perdón de pecados y vida eterna los que ponemos en práctica los 3 elementos apuntando a algo específico y único. Repito, apuntando a algo muy específico y único. Ahora veamos la definición que nos da la Biblia sobre la fe salvadora, que la encontramos en Hebreos 11:1. En la versión Reina Valera 1960 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora en Arroz y Habichuelas, en la Biblia, traducción en lenguaje actual, nos lo dice así: confiar en Dios es estar totalmente seguro que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Esto es confianza plena. Aquí sí que hay tela de donde cortar. Pero vamos a enfocarnos en lo que es crucialmente importante en este momento. En la carta a los Hebreos, el escritor les está hablando a los judíos que se han convertido al cristianismo, que además de estar siendo bombardeados por los judaizantes, insistiendo en volver a los ritos judíos para remisión de pecados, al igual que pasa ahora, con tantas cosas liberales, con tanta mala teología que nos bombardean. O quizás no solo para remisión de pecados, para mantener la salvación una vez lograda por Cristo en la cruz, pero también están en el exilio, están siendo expulsados de las instituciones judías, de las sinagogas, de donde pertenecían, y están siendo perseguidos. Así estaba este pueblo que está recibiendo esta carta. Entre los asuntos que el escritor de la carta a los Hebreos menciona repetidas veces es que el sacrificio de Jesucristo es único y suficiente para la salvación eterna, así como lo expresa cuando está cerrando el capítulo 9. Leo de la versión traducción en lenguaje actual.
Dice así: porque Cristo no entró en el santuario hecho por seres humanos, que era solo una copia del santuario verdadero. Cristo entró en el cielo mismo y allí se presenta ante Dios para pedirle que nos perdone. No entró para ofrecerse como sacrificio muchas veces, como aquí en la tierra lo hace el jefe de los sacerdotes, que entra una vez al año para ofrecer una sangre que no es la suya. Si Cristo tuviera que hacer lo mismo, habría tenido que morir muchas veces desde que Dios creó el mundo. Pero lo cierto es que ahora, cuando ya se acerca el fin, Cristo ha manifestado de una vez y para siempre. Se ha manifestado para ofrecerse como el sacrificio por el cual Dios nos perdona nuestros pecados. Todos nosotros moriremos una sola vez y después vendrá el juicio. De la misma manera, Cristo se ha ofrecido una sola vez para que muchos seamos perdonados de nuestros pecados. Después, Él volverá otra vez al mundo, pero no para morir por nuestros pecados, sino para salvar a todos los que esperamos su venida. Esto es la palabra de Dios. Mencionamos hace un momento que la fe que salva es la que incluye 3 elementos. Los voy a repetir: conocimiento, consentimiento y confianza. Y repito nuevamente, muchas personas tienen los primeros 2 elementos de la fe salvadora: el conocimiento y el consentimiento, que se resumen en la fe intelectual y la fe temporal. Pero solo tenemos salvación, perdón de pecados y vida eterna los que ponemos en práctica estos 2 elementos y le añadimos el tercero. Confiamos plenamente solo en lo que hizo Jesús por nosotros. Veamos. Tenemos el conocimiento de Jesús, que es Dios. Vino del cielo a la tierra, vivió una vida perfecta, murió por nuestros pecados y resucitó. Y ahora está sentado junto al Padre y nos ofrece el regalo de la vida eterna. Luego de escuchar la historia que acabo de contarles, algunos dicen que Jesús fue un gran maestro o el más grande profeta. Otros dicen fue un ejemplo de vida, y de hecho todo eso lo es. En fin, muchos están de acuerdo con esta historia. Algunos llegan a decir: ¡qué historia tan bonita! O sea, tienen el conocimiento y tienen el consentimiento. Pero finalmente, cuando confiamos solo en esa historia de salvación, es que tenemos el regalo de la vida eterna. Repito, hay muchos que tienen los 2 primeros elementos, conocimiento y consentimiento, pero no descansan solo en esto para su salvación eterna. No confían solo en eso. ¿Por qué? La Biblia enseña que no todos han de creer, porque no es de todos la fe. El apóstol Pablo en un momento pide oración por él y, entre otras cosas, pide lo siguiente: y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. O sea, no todos van a confiar en Jesucristo. Desde hace unas cuantas semanas hemos venido escuchando por varios domingos consecutivos sobre el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Hace unas cuantas semanas se lo dije y se lo voy a repetir nuevamente cuando estuve hablando de paciencia. Veamos esto en acción, como lo dice la traducción en lenguaje actual. Me encanta. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. ¡Qué preciosidad!
Es el Espíritu Santo de Dios con el cual nosotros, los creyentes, hemos sido sellados, quien nos da este fruto maravilloso y útil para gloria de Dios y nuestro beneficio. Entre ellos, como oyeron, está la fe, o sea, tener confianza plena en Dios. En el capítulo 11, versículo 6 de la carta a los Hebreos, se nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que confiar en que Él existe y nos dará lo que promete. De nuevo, confiar plenamente. Si vemos los ejemplos que el escritor nos da en el capítulo 11, que trata de los padres de la fe, veremos que a lo que el versículo 6 hace referencia precisamente es a confiar en Dios. En el versículo 2, Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él, o sea, en Dios. Nos sigue diciendo, Abel confió en Dios y por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Por eso Dios consideró que Abel era justo y aceptó sus ofrendas. Enoc confió en Dios, tenía fe en Dios. Y por eso, en vez de morir, Dios se lo llevó de este mundo y nadie lo volvió a encontrar. Noé confió en Dios. Tuvo fe en Dios. Y por eso, cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó una casa flotante, el arca, para salvar a su familia. Abraham confió en Dios y por eso obedeció cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra, de su parentela, para ir al país que le daría, aun cuando no sabía hacia dónde iba. Sigue diciendo el escritor de la carta a los Hebreos, todas las personas que hemos mencionado murieron sin recibir las cosas que Dios les había prometido. Pero como ellos confiaban en Dios, las vieron desde lejos y se alegraron, pues sabían que en este mundo ellos estaban de paso, como los extranjeros. Así, confiando en Dios y lo que Él promete, es que logramos establecer la paz con Dios. Piensen por un momento. La Biblia nos tiene promesas espectaculares, pero solo podemos creerlas por fe, o sea, confiando plenamente de que son ciertas y verdaderas. Y así las podemos disfrutar. Pero ¿cómo nos llega esta fe? Pues la Biblia también nos da la respuesta y también está en la carta a los Hebreos. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Imagínense, sabiendo que muchos iban a creer en ese sacrificio, claro que estaba gozando, aún yendo hacia la muerte. Así que no tenemos de qué gloriarnos por poder usar la fe salvadora. Todo proviene de Dios. Alabado sea su nombre siempre. En resumen, hay varios tipos de fe que nos permiten vivir confiados de lo que ha pasado y lo que pasa a nuestro alrededor, como lo es la fe intelectual. Tenemos conocimiento intelectual de las cosas de Dios, según lo dice la Biblia, los milagros, sus maravillosas promesas, así como de datos históricos y otra muchísima información. De hecho, esta fe es necesaria para poder vivir en este mundo. Imagínate que no confiáramos en nada. El mero hecho de abrir una lata de refresco o tomar agua de una pluma es un acto de fe, todo un acto de fe. Confiamos que no está contaminado y que contiene lo que dice la etiqueta.
o lo que nos han dicho que tiene o no tiene. Eso es fe, eso es confianza. ¿Y qué tal montarse en un avión que van agarrados de una nube? Pura fe intelectual, pero no salva. Está también la fe temporal. Claro, es necesario depositar nuestros problemas y situaciones en Dios. Cuando nos enfermamos, cuando estamos en problemas económicos, problemas familiares, en fin, como dice el refrán, no salimos de una para meternos en otra. Así que la fe temporal nos ayuda a manejar estas situaciones temporeras, pasajeras, pero tampoco salva. De hecho, un problema que acompaña a la fe temporal es que estamos más pendientes de las circunstancias que de las promesas eternas de Dios. Si Dios nos dice que sí, damos gracias y glorificamos a Dios. Pasado un tiempo, hasta quizás nos olvidemos nuevamente de Dios. Pero ¿qué tal si me dice que no? ¿Qué tal si esa persona amada, mi hijo, mi esposa, luego de mucha oración muere de cáncer? ¿Qué tal si no consigo el trabajo y me quitan la casa? ¿Se acabó la fe? ¿No funciona la fe? Nada que ver. De nuevo, un buen tema para otro sermón. Pero por otra parte está la fe salvadora. Esta es única en todos sus aspectos. ¿Recuerdan los 3 elementos de la fe salvadora? Conocimiento, consentimiento y confianza. ¿Qué tenemos que conocer? ¿Con qué tenemos que estar de acuerdo? ¿En qué tenemos que confiar al 100%? Y digo al 100% porque solo así se puede llamar fe o confianza plena. Menos del 100% de confianza es duda, no es fe. Vamos a repasar la definición que nos da la carta a los Hebreos 11:1 en la traducción en lenguaje actual. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Confianza plena. Esta es la verdad de las Sagradas Escrituras en las que tenemos que poner la fe salvadora. Que Jesús es Dios, que vino del cielo a la tierra, vivió una vida perfecta, murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos. Y ahora está sentado a la diestra del Padre y nos ofrece el regalo de la vida eterna. Confiando únicamente en esta maravillosa verdad que encontramos claramente en la santa palabra de Dios, es que podemos ser salvos de la condenación eterna. Y escúchenme, ese es nuestro problema mayor. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Y se resuelve con esta fe salvadora, poniendo nuestra confianza en lo que Cristo hizo. Por eso el debate eterno, pero sin sentido, porque la Biblia es clara en esto, que si la salvación es por fe o por obras. En el texto que nos ocupa, no me olvidé de él, el cual fue leído antes de la reflexión en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículos del 21 al 28, usando la Biblia traducción en lenguaje actual. El apóstol Pablo resume lo que yo he querido explicar aquí. La Biblia misma nos enseña claramente que ahora Dios nos acepta sin necesidad de cumplir la ley. Dios acepta a todos los que creen y confían, que tienen fe en Jesucristo, sin importar si son judíos o no lo son. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Pero Él nos amó tanto y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos, o sea, tenemos fe en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto Dios demuestra que es justo
y que gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo que hemos hecho. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús, o sea, son de la fe de Jesús. Ante Dios no tenemos nada de qué estar orgullosos, pues Dios nos acepta porque confiamos, tenemos fe en Jesucristo y no por obedecer la ley de Moisés. Cierro la cita. Dios nos bendiga y nos ayude a confiar plenamente en Él y en su palabra para todo, en especial para la vida eterna, recordando que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, confiando plenamente. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Oramos. Gracias, Dios, por tu palabra eterna y por darnos la fe para confiar plenamente en ella. Así como nos dices en ella, Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él. Esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo. Por eso, ahora vivimos en paz con Dios. Amén y amén. Con gozo entonemos el himno final, Todas las promesas. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá, y confiado sé que para siempre en Él dulce paz mi vida gozará. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura ley nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Recordemos a las 11:30 nuestra reunión congregacional a través de Zoom. El cántico que hemos entonado es un himno hermoso. Las promesas de Dios. El pueblo de Dios vivió por las promesas que Dios le había hecho. Igualmente nosotros, a través de la fe. Y es fiel quien lo prometió, y todo lo que Él ha prometido lo cumplirá. Recibamos la bendición. Y ahora que el amor de Dios nuestro Padre y la gracia redentora de Jesucristo nuestro Señor y Salvador y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los que escuchan, con nuestros familiares y amigos y con el pueblo de Dios disperso por el mundo, ahora y siempre. Amén.